Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Déme la che grande la información a esta hora de la mañana. El señor ingeniero Daniel Legarda, él es el presidente del directorio de FedExport. Daniel, buenos días, bienvenido a Huancavilca 830M, aquí en la mesa de trabajo con Lenín Artieda y Patricia Ruiz y Barbo. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido. Buenos días, Clever, Lenin, Patricia, un gusto para mí estar así con ustedes nuevamente. Un saludo a toda la ciudadanía. Una pequeña aclaración nada más, soy el presidente ejecutivo del directorio. Iván Ontaneda es el presidente del directorio, del miembro de la junta directiva, ¿no? Bueno, presidente. Ahora lo molestamos para consultarle en el sector, en las actividades de las exportaciones. Ustedes que todos los días buscan mercados, quieren lograr mejores costos de producción, dan o generan empleo, permiten el ingreso de divisas al país, dólares a la economía ecuatoriana. En ese orden, ¿ustedes qué están aspirando luego de estos esfuerzos ante un aviso del presidente de la República, señor Lenín Moreno, y su nueva ministra de Economía, en el orden de presentar un plan macroeconómico al país? ¿Cuál debería ser ese plan económico? ¿Qué áreas debe afectar positivamente? O finalmente, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes al respecto? Bueno, debo empezar por señalar que sobre todo los últimos 15 días hemos tenido una jornada de bastante tensión en el sector empresarial y de muchísima incertidumbre, producto de varios rumores que han circulado, que han llegado a través de diferentes medios sobre las medidas económicas que estaban en estudio por parte de varias autoridades o inclusive por parte de personas que no son ni siquiera autoridades dentro del gobierno. Nosotros mal haríamos en acogernos a estos rumores y poder basarnos sobre ellos para tener algún criterio. Pero sí vimos la necesidad de poder discutir esto a nivel del sector productivo privado y particularmente del sector exportador, que es lo que naturalmente debe hacer un gobierno, ¿no? El gobierno, ojo, puede tomar cualquier decisión en materia económica, tiene toda la potestad para poder hacerlo, pero es nuestro criterio que estas decisiones deben ser previamente compartidas con los sectores involucrados para poder tener mejor insumo y que se sepa de antemano cuáles van a ser aquellas medidas. Enhorabuena porque la ministra de Finanzas, la nueva ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, ha aceptado el pedido que le hiciera el sector productivo privado del país a través del comité empresarial de poder posponer el anuncio de estas medidas económicas que originalmente estaban previstos para esta semana y poderlos discutir a fin de mes, poderlos anunciar a fin de mes, de manera que en este intermedio de tiempo, en estos 15 y un poco más de días, se pueda tener un diálogo con el sector privado. Nos parece eso muy positivo, aplaudimos que la ministra haya tomado esa solicitud necesaria, evitar, como digo yo, estas especulaciones, estos rumores, y más bien discutir propuestas que sean prudentes para el país y que vayan apuntando hacia un solo objetivo. Y aquí la respuesta a la segunda pregunta, Clever, que usted mencionaba sobre hacia dónde creemos nosotros que debe ir. El concepto es relativamente sencillo. El país no puede seguir viviendo para tener un crecimiento económico sostenido, para que nuestras familias continúen creciendo, para recuperar el empleo en muchos casos de lo que se ha perdido. El país no puede seguir dependiendo de la colocación de deuda externa a un ritmo que es imposible mantenerlo, 1.000 millones de dólares aproximadamente mensuales de deuda externa. Ese ritmo no se puede sostener y esto lo sabe una familia promedio del país, que no puede seguir endeudándose, no puede seguir viviendo. Pasa lo mismo a nivel del país, por lo tanto hacia donde debemos apuntar es hacia verdaderamente recuperar y darle mayor fuerza al sector privado, a la producción privada del país.
Dentro de eso, particular atención merece la inversión extranjera directa, que es la dirección inmediata que hay que tomar para poder fortalecer la dolarización con el ingreso de divisas, y las exportaciones no petroleras, que es el rubro al que yo represento. 7 horas ya 41 minutos, 42 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando con el señor ingeniero Daniel Legarda, el presidente ejecutivo de Fedexport. Lenín, usted. Gracias, economista Daniel, muy buenos días. ¿Han tenido ya ustedes algún tipo de encuentro, alguna reunión formal ya con la ministra María Elsa Viteri? Ella anunció la semana anterior que iba a dialogar pues con los sectores productivos. ¿Esto ya se dio o lo tienen agendado para los próximos días? Hemos realizado una invitación formal como federación para poder discutir como ella, y esperamos que también exista la oportunidad de poder hacerlo esto a un nivel más agregado, con varios representantes de diferentes sectores, porque nos parece que es importantísimo. No conocemos todavía de una fecha específica determinada. Finalmente la ministra asumió su cargo el día jueves de la anterior semana. Hoy día estamos martes, entenderíamos que está terminando de entender un poco la situación y estudiarla, como ella dijo en su intervención inicial, pero nosotros creemos que esto se debe dar de manera urgente, ¿no? Nuevamente insisto, enhorabuena por los días adicionales que ella ha postergado el anuncio del plan, pero ese tiempo sigue corriendo, y para nosotros es muy importante, volver a mencionar algunas propuestas que tenemos, que ya las hemos presentado en muchos foros, ¿no es cierto?, como sector privado y como sector exportador, y dos, escuchar también por parte del gobierno qué es lo que ellos han pensado en alguna medida. Lo que sí es cierto, Lenin, es que se debe entender claro el mensaje que ya el sector privado, a todo su nivel, de todos los sectores, hablo por todos los sectores, quieren transmitir. No podemos seguir viviendo ya con mensajes que estén aislados, con propuestas y con medidas económicas que lo que pretenden es 3 meses salvaguardar los platos, como se dice. Eso fue la última ley, la aprobación de la ley de mal llamada reactivación económica, que se aprobó en diciembre. Lo único que generó, o la mayor parte de su contenido, fue en realidad generar más impuestos, más control, más poder para el Ministerio de Finanzas. Nosotros creemos que no se puede seguir en ese camino, no se puede pretender dar proyectos de ley o medidas que vayan cada 3 meses poniéndose y generando una incertidumbre. Se necesita pensar en el largo plazo. Esto es algo que no ha sido entendido, sobre todo en los últimos tiempos. Producto mismo de la dinámica, de la incertidumbre, del momento político que vivía el país, pero finalmente a esa página ya le hemos dado la vuelta. Hoy en día tenemos que preocuparnos de la economía, que es lo que realmente da de comer a nuestras familias, que es lo que realmente va a sostener el crecimiento económico. Lo que necesitamos en concreto son un plan económico de largo aliento. En ese plan económico debe estar contenido, por un lado, qué es lo que va a hacer el Estado para poder hacer sostenible el crecimiento. Eso significa en cuánto va a reducir el déficit y en qué tiempo, cómo va a reperfilar su endeudamiento, porque es insostenible también el servicio de deuda que estamos pagando. Lo que pagamos anualmente equivale más que el presupuesto de salud y educación, ¿no? Tiene que también saber cómo va a manejar el tema de la deflación que estamos teniendo ahora. Por el momento no es un tema tan preocupante, pero ya es una pequeña alerta que está ahí prendida, ¿no es cierto? Y tiene que saber cuánto planea crecer en los próximos años. Si seguimos creciendo al ritmo de 1.8 o 2%, la situación que nos va a esperar es la misma en el mejor de los casos, ¿no? El Ecuador necesita crecer a una tasa mucho más agresiva, y para eso necesita ser creativo en las medidas, y viene el segundo componente de este plan económico en el largo plazo, que es en materia productiva, en dónde van a estar planteadas esos ajustes que se necesitan para generar una base fuerte de confianza que permita a la empresa invertir, y a los exportadores en particular ser más competitivos en su estructura de costos para poder exportar más y mejores productos, y a más destinos, dicha sea de paso. Pero el problema que tenemos en la actualidad, a pesar del mercado externo favorable, precios relativamente estables y un mercado que sigue en crecimiento, lo que tenemos es una estructura de costos interna que está muy afectada, su competitividad está muy venida a menos, y eso limita las posibilidades del país. Por lo tanto, es un tema muy importante a atacar en este plan
de largo plazo. Si al contrario, solamente vamos a mirar medidas de corto plazo en donde vamos a poner salvaguardias, subir aranceles, poner un impuesto por aquí o ajustar un impuesto por acá, pero sin temas estructurales de fondo que ataquen el verdadero problema de fondo, que es el sobredimensionamiento del gasto público y del Estado, que es el principal problema, ¿no? Mientras no se ataque eso, seguiremos entonces pateando el problema, como decimos los ecuatorianos, cada 3 meses, cada 6 meses, con la necesidad de nuevos recursos. Esto debe ser un tema estructural. Pero si llegara a darse esa reforma estructural o si empezara a trabajarse en ello, ¿el sector privado sí podría estar dispuesto, si está en capacidades de hacer un sacrificio adicional, Daniel? El sector privado siempre está para aportar el hombro. E insisto, el Estado es libre de poder tomar las decisiones como Estado, se le faculta para poder, al gobierno como representante del Estado se le faculta para poder tomar decisiones independientemente, ¿no es cierto? Pero en una democracia, al menos en una democracia sana, o en una democracia que se respeta y en un país que quiere salir adelante, lo correcto es que se puedan discutir al menos una base mínima de temas en conjunto y de entendimiento, en donde puedan existir de pronto algunos sacrificios que pueda haber por parte del sector privado. Por eso digo que está para poner el hombro siempre, pero con esa claridad de que en el largo plazo todo va a ser para mejor. Estamos conscientes de que debe haber un esfuerzo por todos los componentes de la economía, de todos los sectores, el sector privado, pero también del sector público. Y Lenin, debo decir, en contraparte a ese comentario, sobre todo que los ecuatorianos no hemos visto una contrapartida realmente importante por parte del gobierno nacional para poder efectivamente ajustar, por ejemplo, ese gasto. El gasto corriente, por poner un ejemplo, incrementó en los últimos 2 meses que se tiene medido hasta febrero. Incrementó el gasto corriente. Eso no se puede creer en una economía que tiene el diagnóstico como la nuestra. Lo correcto es al menos no hacer crecer el gasto corriente y seguimos creciendo en el gasto corriente. Eso es insostenible, no porque yo o cualquiera que tenga este análisis piense que es de izquierda, de derecha, de centro, blanco, negro. No, esto es en la práctica lo contundente. No es sostenible mantener una economía cuyo gasto, y particularmente el gasto corriente, sigue creciendo. Si es que el sector privado no ve realmente esfuerzos que dé el sector público en corregir esa problemática, va a ser muy difícil que esté dispuesto a poder profundizar sus esfuerzos desde este lado, ¿no? Insisto, siempre estaremos aquí para poner el hombro. Nos corresponde la tarea social más importante que tiene el sector, de la generación de empleo, pero va a ser mucho más fácil si es que llegamos a un entendimiento de bases, al menos de temas mínimos que lo pongan al Ecuador nuevamente en una ruta sostenible de crecimiento, no por el bien de los empresarios, no por el bien o del gobierno o de un particular, por el bien del país en general, por el bien de nuestros ciudadanos, de nuestras familias. Lo único que genera el sostenimiento económico, Lenin, y el crecimiento y el ingreso de nuestras familias es la economía, el sector productivo y el empleo que el sector productivo genera. No existe otra receta social más importante que esa. Estamos dialogando con Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport, cuando son las 7:50 de la mañana, aquí en Contrapunto, a través de la señal de Radio Huancavilca. Daniel, Patricia Ruiz tiene también algunas consultas para usted. Gracias, Lenin. Economista Legarda, buenos días. Con respecto al precio del cacao, hemos podido evidenciar que para este 2018 quizás se ha estabilizado un poco con relación a lo que culminó en el mes de diciembre, con contribuciones incluso importantes de también un competidor como lo es Costa de Marfil. ¿Qué acciones adicionales está haciendo FedExport y también si han tenido algún apoyo por parte de aquí de las autoridades de control? Muchas gracias, Patricia. Bueno, si bien en los últimos 2 meses el precio se ha recuperado un poquito, de todas maneras, si lo medimos en perspectiva frente a lo que hubo en 2015, que fue el año récord de precio, estamos muy lejos de alcanzarlo, ¿no? Por lo tanto, seguimos en una temporada de precios bajos y tal vez cacao junto con el sector de café son 2 de los sectores que no están dentro de esa estabilidad de precios internacionales a la que me he referido, sino que son una excepción
porque tienen precios más bajos, ¿no? Y eso afecta lógicamente a toda la cadena. Ahora, internamente lo que esto ha afectado más es la alta estructura de costos que se tiene. Nosotros somos partidarios, y esto hemos trabajado también con nuestro gremio asociado, que es la Asociación Nacional de Exportadores y Productores de Cacao, NECACAO, en que no es necesario, o más bien dicho, los enfoques no deben estar en regalar más urea a la gente o regalar más kits en el campo. Lo que verdaderamente debe haber es un esquema mucho más fuerte de asociatividad para la comercialización con enfoque de exportación, ¿no? Para que puedan ganar verdaderamente todos los actores de la cadena. El sector ha solicitado, por ejemplo, dada su condición de una afectación de precio bajo y demás, una exoneración del anticipo del impuesto a la renta de anteriores periodos, no de este, sino de anteriores periodos 2015 y 2016, que ya tiene informe favorable por parte del Ministerio de Agricultura, que es el ente rector en este caso, pero que el SRI no ha dado paso, ¿no? El SRI persiste poniendo trabas, dimes y diretes, pero no le da paso a la exoneración del anticipo del sector, que es una válvula de oxígeno importante que necesita como para volver a tomar un poco más de fuerza mientras mejora las condiciones. Pero no hemos tenido lamentablemente esa escucha por el lado del SRI, esa aceptación, y más bien un llamado a las autoridades para que se pueda revisar esto, ¿no? No puede ser posible que estemos privilegiando ahí unos cuantos recursos que son para el incremento del gasto público, insisto, que tal vez es más burocracia, frente a el sostenimiento de una cadena que requiere de esta válvula de oxígeno de periodos anteriores. Esto para mencionar un ejemplo de medidas que de alguna forma son una importante ayuda, están previstos en la ley así justamente por eso, pero que no se da paso lamentablemente y se bloquean las decisiones directamente, y debo decirlo, de parte del SRI. 7 de la mañana con 53 minutos, estamos dialogando con el economista Daniel Legarda. Economista, ¿qué mercados adicionales, ya hablando del cacao, están buscando a sabiendas de que tienen un problema con precios, por ejemplo, sobre todo con este nuevo tratado con la Unión Europea? ¿Cómo están desarrollándose esa nueva búsqueda de mercados por parte de este gremio? Bueno, creo que esa parte le corresponde directamente profundizar un poco más a los empresarios que están en el sector, a los exportadores sobre todo, pero yo entiendo por mis conversaciones con algunos de ellos que se están buscando algunas alternativas de pronto en Asia. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Unión Europea ha incrementado un poco las exportaciones. Estas exportaciones ya tenían un arancel cero, las de cacao, las del grano de cacao puntualmente, antes del acuerdo con la Unión Europea. Y empiezan a surgir de pronto algunos otros nuevos destinos, como pueden ser Rusia, como pueden ser algunos países de Medio Oriente, aunque con volúmenes relativamente más pequeños. Pero hay que ser consciente que en el mundo actualmente existe un poco de sobreoferta de producción de cacao y también en el Ecuador, por lo cual se requiere reforzar las gestiones para comercializar eso a nivel internacional, ¿no? Y colocar el producto en nuevos mercados. Creo que lo que Proecuador puede ayudar de esa forma va a ser muy importante. Se está trabajando de esa forma, pero siempre hay espacio para mejorar y profundizar esos esfuerzos. 7:55 en Ecuador continental. Aquí en Huancavelica 830 estamos dialogando con el señor economista Daniel Legarda. Él es el presidente ejecutivo de FedExport. Cuéntenos un poco, Daniel, usted que está en el medio, ¿cómo va el proceso hacia el encuentro de un nuevo acuerdo de comercio con los Estados Unidos, toda vez que señalamos como antecedentes que el nuevo embajador ante el gobierno norteamericano, el doctor Carrión, dijo que su primer objetivo o su prioridad es lograr volver a que Estados Unidos y Ecuador se encuentren con un acuerdo de comercio? Se nos dijo también, estuvo acá el embajador de Estados Unidos, el señor Chapman, en sendas reuniones con ustedes, con sectores productivos, tanto en Guayaquil como en Quito,
el ministro el ministro de Comercio Exterior, el señor Campana, y bueno, todos los actores que dan pues señales que esto va bien. Sin embargo, pues hay un proceso que cumplir, y esta es la pregunta. El Departamento de Inversiones, Comercio Exterior de Estados Unidos, pues tiene o tenía que reunirse para luego pues del resultado, que ojalá sea positivo, tanto el sector público como el sector privado tienen que crear una hoja de ruta al respecto. ¿Qué conoce? Sí, efectivamente, a inicios del mes de febrero tuvimos el primer foro de comercio e inversiones de Ecuador-Estados Unidos. Lo realizamos primero en la ciudad de Guayaquil y luego en la ciudad de Quito. Estos foros tuvieron la presencia de todas las autoridades que usted menciona, y el propósito era justamente relanzar la importancia que tienen las relaciones comerciales y inversiones entre nuestros países y el interés explícito que tiene el sector privado y particularmente el sector exportador en poder también un acuerdo de libre comercio con ese importante país, porque es nuestro principal socio comercial, lo va a seguir siendo, porque nos unen lazos históricos, no solo en lo comercial y económico, sino por el lado de las inversiones, por el lado de la cooperación, por el lado inclusive de familia, ¿no? y de casi 2 millones de ecuatorianos que viven en los diferentes estados de ese país. Es importantísimo trabajar en esa agenda con Estados Unidos. Se viene haciendo una agenda y se viene trabajando y poniendo hitos. Hay uno importante que va a ser la reconformación del Consejo de Comercio e Inversiones. Este Consejo de Comercio e Inversiones es una instancia formal de diálogo que existen entre los dos países, de Ecuador y Estados Unidos, para poder canalizar a través de ese instrumento propuestas, problemas, soluciones, alternativas, todo hecho de manera formal en materia de comercio e inversiones. Es importante que demos ese paso porque es primero volver a normalizar las relaciones, si se quiere, volviendo a ese paso. Ahora, hay que también tener en cuenta que Ecuador ha tenido en los últimos años muchísimas medidas de restricciones comerciales que se han impuesto. Desde nuestro punto de vista, esto ha sido parte de un enfoque ya caduco, ya desgastado de política económica, que cree que restringiendo importaciones y que poniendo más trabas y que generando mecanismos de falso proteccionismo es la vía para salir adelante y para crecer económicamente y para que nuestros países, nuestras empresas crezcan. Nosotros no somos partidarios de esas medidas, nos apartamos de eso. Nosotros creemos que más bien los esfuerzos deben estar dirigidos a fomentar agresivamente exportaciones y la inversión extranjera directa. Esos esfuerzos de restricciones de importaciones y de demás temas que lo que hacen en la práctica es trabar el comercio, también han afectado la agenda comercial, también han afectado esa relación comercial, no solo con los Estados Unidos, con muchos otros socios. Luego de la incorporación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, se lograron corregir muchos de ellos. Sí, muy bien. Se nos fue el tiempo, mi estimado economista Legarda. Le queremos agradecer por estar con nosotros y ojalá pues que estas aspiraciones de parte de los exportadores y particularmente del gremio que usted dirige pues logren para beneficio de la economía ecuatoriana y de todos los ciudadanos. Un abrazo para usted. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes. Huancavelica, la H grande de la información.